enredados. Esperemos que la palabra de Dios nos desenriede. La primera lectura del libro de las Crónicas. El libro de las Crónicas es un libro de la Biblia, como que vuelve a retomar la historia de Israel que se había ido desarrollando en Samuel y los reyes, y la presenta con una visión más global, ¿no? Entonces, fíjense que en esta página prácticamente nos resume, en lo que leímos hoy, toda esa hora tan oscura del pueblo de Israel cuando tuvo que vivir la experiencia del exilio. Cuando, por no obedecer a Dios, por ser duros y rebeldes, Dios permite que los enemigos lo venzan. Y en aquella época los imperios tenían una técnica de dominio de los pueblos que se llamaba la deportación. ¿Qué era? Tomaban, supónganse, toman toda la gente de acá del pueblo de Grano, la gente, por lo menos los más dirigentes, los más importantes, los comerciantes, ¿no? Todos, y los llevan a Brasil. ¿No? Y vienen y traen gente de China para que viva acá. La gente desarraigada es más fácil de dominar. Entonces tenían estas grandes técnicas, esos. Deportaban países enteros. Y a Israel los llevan al exilio en 2 tandas. Primero el norte y después el sur. Van a parar a Babilonia. Y están muchos años en Babilonia. 70 años, decía la palabra, ¿no? Toda una generación. Y podemos darle un nombre más clarito para esa experiencia, el fracaso de Israel. Porque perdieron lo que le daba sentido a su vida, la tierra prometida. Piensen que cuando Abraham se pone en camino, allá al principio, es buscando la tierra. Cuando Moisés libera al pueblo llevándolo por el éxodo hacia la tierra prometida. Ahí se instalan y ahí fracasan. Los reyes hacían su gusto y no la voluntad de Dios. El pueblo estaba desorientado y no adoraban a Dios, no hacían todo mal. Y llega este momento de la deportación. Pero el fracaso aún es más hondo, porque estando en el exilio, lo único que logran hacer es lamentarse. No hay una solución, no tienen cómo volver. No hay ningún caudillo que los levante, no hay Dios, no le responden a Dios de ninguna manera. Están ahí, abandonados, añorando lo que perdieron. Y Dios los va a salvar, pero por un hombre extranjero. Dios le va a tocar el corazón al nuevo dueño del mundo, que era el imperio persa, al rey Ciro, le toca el corazón para que le dé la libertad y los mande a reconstruir su templo, símbolo de toda la tierra prometida. Esto, que por un lado es una alegría, también fue una humillación, una gran humillación, ¿no? Fíjense que entre las discusiones que tiene Jesús con los fariseos, le dicen, somos hijos de Abraham y no somos esclavos de nadie. Mentira, fueron esclavos de todo el mundo. Pero tenían ese orgullo nacional que no querían admitir, y que sean, a menos que el rey Ciro, que sí, ciertamente, que Dios le movió el corazón, un consuelo, por lo menos Dios le movió el corazón, ¿no? Pero era el rey extranjero. Esto nos prepara para la lectura del Evangelio. El Evangelio comienza, las palabras de Jesús con Nicodemo, y comienza con también recordando un fracaso todavía anterior. Porque en la marcha por el desierto, con Moisés, muchas veces fracasaron. Muchas veces. Murmuraron, renegaron. Por algo estuvieron 40 años deambulando por el desierto,
Un trayecto que a lo sumo en 2 años tenían que haberlo hecho. A lo sumo. 40 años. Porque cuando se estaban por entrar, dijo, no, así no entran. Otra vueltita. ¿No? Y en uno de esos fracasos fuertes, fue un día que murmuraron contra Dios y Dios permitió que una plaga de víboras muy venenosas atacara el campamento. Lo picaban las víboras y se morían. Al instante casi. No había tiempo para nada. Entonces Moisés clama a Dios y Dios no sacó las víboras, sino que le dice a Moisés, hace una imagen de esas víboras que lo muerden y ponelo en un asta de madera y levantalo en medio del campamento. Todo el que sea mordido por una serpiente, que mire esa serpiente a ir levantada y no le va a pasar nada. También era humillante esa serpiente, porque esa serpiente representaba la lengua de Israel que murmuraba contra Dios. Mirar esa serpiente de bronce y arriba levantada era reconocer, soy de este pueblo, ¿no? Era humillante. Y Jesús lo usa para hablar de él. Porque si la primera lectura nos habla del fracaso del hombre, el Evangelio nos habla de la misericordia de Dios. Tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios, que cuando el hombre ya no podía, cuando experimentó el fracaso hasta el extremo, Dios envía a su Hijo único. Y es levantado como la serpiente. Es levantado. Y es en la mirada del crucificado donde encontramos la salud de la serpiente que nos muerde, que es el pecado. ¿Es humillante? Más vale que sí. La cruz para nosotros es humillante. Porque si Cristo está en la cruz, es por tu culpa y mi culpa. Es porque los hombres hemos pecado. No está en la cruz por accidente, no está en la cruz porque lo mataron los judíos, no está en la cruz porque lo permitieron los romanos. Está en la cruz porque murió por nosotros. Y mirar la cruz es decir, perdóname que te puse ahí, pero gracias porque estás ahí. O sea, es un sentimiento entremezclado. Es una culpa, pero es un agradecimiento a la vez. Porque si Él está ahí, quiere decir que mi culpa está perdonada. Si Él es el que está ahí, si es el Hijo de Dios, el que está clavado en la cruz, quiere decir que mi culpa está perdonada. Todas, sí, pero tengo que mirar la cruz, como la serpiente. Dios ya había perdonado al pueblo, pero dejó que la serpiente lo siguiera mordiendo. En nuestra vida es igual, el pecado nos sigue mordiendo. Estamos perdonados, pero tenés que mirar la cruz. Tenés que ir a Él, porque solamente en Él está la salud, ¿no? Esto es muy importante para nosotros, porque no hay camino hacia la Pascua que no pase por el Viernes Santo. No hay un atajo. No podemos celebrar el gozo de la vida eterna si primero no contemplamos esta revelación profunda que hace la cruz, nos muestra nuestra miseria, pero no para que lloremos, sino para que agradezcamos. A mí siempre me gusta recordar una de las frases de la liturgia de la Vigilia Pascual, que nos falta poquito para tenerla. El pregón pascual tiene una frase re loca. Llega a decir, hablando del pecado de Adán y Eva, feliz culpa que nos mereció tan gran Salvador. Miren ustedes, feliz culpa que nos mereció tan gran Salvador. O sea que la Iglesia de alguna manera hasta se alegra del pecado porque nos hace... Y en nuestra vida de alguna manera lo mismo. Es el pecado el que nos lleva a la cruz. Cristo no vino por mí porque era bueno. Cristo vino por mí porque sin Él no tengo esperanza, no hay otro camino, no hay otra manera. Nadie va al Padre sino por mí, dice Jesús. No hay otro camino. A veces nos dejamos contaminar mucho por un mundo buenista en la cual pareciera que cualquier persona que murió se fue al cielo.
Y no es así. No es así. Se va a ir al cielo el que quiera ir al cielo, el que busque a Cristo. El que sea capaz de mirar la cruz. Si en toda tu vida no miraste la cruz, nunca buscaste el auxilio, tampoco lo vas a tener ahí. Termina el Evangelio y lo pone todavía más claro Jesús. Dice, los que hacen cosas buenas buscan la luz. Los que hacen cosas malas escapan de la luz, porque no quieren que lo descubran. Y esto nos ayuda a entender cómo, si es tan estrecho el camino de la salvación, se pueden salvar mucha gente. Todo el que busca la luz. Si todavía no la encontró, porque nadie le predicó a Cristo, o porque lo escandalizaron y le predicaron mal, o porque está muy metido en otro contexto cultural y no tiene cómo llegar, pero su corazón busca la luz, la verdad, la vida, el bien. Lo está buscando al Señor. El día que se muera y se le presente la luz de la eternidad, la va a querer. Nosotros corremos con ventaja, porque si ya estás buscando la luz, si ya la encontraste en esta vida, ya la encontraste en Jesús, en el Evangelio, el día que te mueras, cuando veas la luz te vas a tirar de cabeza, aunque estés consciente de que pecaste en la vida, porque Él es misericordia, Él nos ofrece la luz a todos. Yo no voy a rechazar, dice Jesús, a ninguno que venga a mí. Él no va a rechazar al pecador si lo busca, aún en el momento extremo. Yo creo personalmente, esto es una afirmación muy mía, que en el momento de la muerte todo ser humano se le va a presentar esa disyuntiva. O va hacia la luz o busca las tinieblas. El juicio es nuestro. Todos los que en la vida hemos venido buscándolo a Cristo en su palabra, en los sacramentos, en la Eucaristía, tratando de ser mejores personas, buscando en la caridad, más vale, de cabeza. Queremos ir a la luz. Por eso me gusta decirle siempre, ¿quién va al cielo? El que quiere ir. El que quiere ir, el que lo busca. El cielo no es un plus que te dan, ni una colonia de vacaciones, ni un derecho humano. ¿Para qué van a querer decir que todo ser humano tiene derecho a ir al cielo? No. Eso lo perdimos, no lo tenemos. Ningún ser humano tiene derecho a ir al cielo, solamente por Cristo. El que se encuentra con Cristo encuentra la vida eterna y poder. Esto es lo que nos está diciendo hoy la palabra. Y es importante que tengamos clara nuestra identidad y nuestra fe, porque si no el mundo nos confunde. Te empiezan a hablar de reencarnación, te empiezan a hablar y bueno, hay que ser bueno y con eso alcanza, esa es la religión que Dios quiere. No nos confundamos. Porque si estamos diciendo eso, estamos diciendo, Cristo murió inútilmente en la cruz. ¿Para qué? ¿Para qué murió? Si simplemente siendo bueno nos pudiéramos salvar. Entonces, la verdad que el Padre fue muy cruel permitiendo que muriera en la cruz, ¿no? Entonces, le damos gracias al Señor. Esto es celebrar la Pascua. La celebro aún sabiendo que no estoy sano de mi pecado, que muchas veces iré a tropezar todavía en la vida, pero celebro la Pascua. Hoy es el domingo de la alegría, porque anticipa de alguna manera ¿vieron cuando uno va caminando lejos por allá? Si alguno fue a la peregrinación a Luján, cuando ya se empieza a ver la torre de la iglesia. ¿No? Bueno, hoy más o menos como eso. Mirar desde aquí, miramos la Pascua, me falta poquito, a fin de mes. Miramos la Pascua ya que se nos viene, ¿no? Y ya nos alegramos. Y le damos gracias a Dios por salvarnos, ¿no? Y esto es lo más importante en la vida. Esta conciencia permanente, esta gratitud que tenemos que tener. Hay 2, 3 cantitos que me gustan mucho, pero hay uno que dice, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Esto es una verdad a fuego. Si no hubiera sido, ¿cómo no voy a estar agradecido? ¿Cómo no voy a celebrarlo? ¿Cómo no voy a querer que otros lo encuentren y lo conozcan? El Dios de la misericordia no te va a dar una palmadita diciendo, bueno, no importa, si pecaste no importa. No, sí que importa. Pero me dice, yo sé que no podés. Por eso yo di mi vida por vos en la cruz.
Cada vez que caigas, vení a mí, buscame. Yo no te voy a condenar, yo te voy a perdonar, te voy a salvar, ¿no? Esa es nuestra espiritualidad, ¿no? El cristiano alegre, feliz, porque sabe que el Señor ya está. Por eso, de alguna manera, yo si resumiría toda la enseñanza de hoy es, en Cristo tenemos esperanza. En Cristo tenemos esperanza, solamente en Él. Podrá estar todo negro, oscuro y demás, pero Cristo es la luz que viene a iluminarnos. Y en Él tenemos esperanza de alcanzar un día esa promesa de Dios tan hermosa, una eternidad en su presencia, viviendo siempre en la luz y en el amor. No es mi día técnico hoy.